mucho más consciente, más racional que el otro. O sea, si lo pusiéramos en dos palabras, el millennial es un optimista y el centennial es un realista. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Bienvenidos al 21º episodio del podcast de P&M. Mi nombre es Gabriel Pineda y me acompaña Felipe Bustos en la producción y grabación. Hoy vamos a hablar de uno de los temas de moda, millennials y centennials. ¿Quiénes son? ¿Cómo consumen? ¿Por qué seguir hablando de ellos? Para esto hemos invitado a Esteban Pineda, Country Growth and Operations Lead de Finesense Andina, ahora nos explica bien ese cargo, compañía especializada en experiencias de consumidor y en encontrar el sentido, como bien lo dice el nombre, en los fenómenos del mercado. Esteban, bienvenido al podcast de P&M. Mil gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, quería arrancar un poco, como aquí tras micrófonos estábamos explicando un poco quién es o qué es Finesense. Explíquenos un poco el tipo de empresa, porque estamos en un universo de servicios de marketing donde cada empresa tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad de Finesense? Bueno, Finesense es una compañía global de Customer Experience. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros trabajamos el end-to-end de la comunicación. Entonces nos catalogamos como una especie de bicho raro que hace la parte de consultoría y la parte de agencia a la vez. Es decir, el end-to-end desde la parte de investigación, desde la parte consultiva y de transformación, hasta la parte de implementación, que ya tiene que ver más con servicios de agencia, pero principalmente todo lo que tiene que ver con interacción con el consumidor. Parten desde el conocimiento, la investigación. Correcto. Briefing. Bien, para el briefing de hoy tenemos... Se podría decir que la publicidad y el mercadeo siempre han tenido una obsesión antropológica y una tendencia a clasificar a los consumidores en las famosas generaciones. Entonces teníamos baby boomers, generación X, no las de la pelota de letras, ¿no? Sino que realmente hay ciencia detrás de esto en clasificar las generaciones. Pero en los últimos años, que hemos venido hablando de millennials, centennials, pues se podría decir que en los últimos 2 años empezó a haber una confusión. La gente empezó a confundir millennials con jóvenes, que ya los millennials ya no somos tan jóvenes, o no sé, y además con patrones de consumo distintos. Y quisiera que empezáramos por ahí, por definir quién es cada uno, quiénes son los millennials, quiénes son los centennials. Bueno, básicamente este grupo se compone por casi el 59% de la población mundial. La suma de los dos. La suma de los dos. Están entre los 0 y los 40 años. Entonces, si hablamos de centennials, hablamos de los 0 a los 20. Es decir, no han nacido, digamos, los centennials más jóvenes. Y entre los 21 y los 40 están los millennials. Es decir, el millennial más viejo ya está en la crisis de los 40. ¿Los 40? ¿Alcanza a entrar el que tiene 40 hoy a fecha de hoy, a fecha de 25 de septiembre de 2019? Alcanza a entrar, es entre los 21 y los 40. O sea, de los 41 en adelante ya arrancamos con las otras generaciones, generación X, generación Y. ¿Por qué la gente pone, o por qué cada no sé, investigador pone límites distintos en esas edades? Porque algunos cierran los millennials en los 35, otros en los 37, da la cuenta. Es decir, nacidos desde el 82 hacia adelante y demás. ¿Por qué pasa esto? Digamos que mucha gente se basa en el tema de la actitud y que no es realmente que el millennial o el centennial tenga X o Y edad, sino es un tema de actitud. Ahora, realmente, y como lo bien decías ahora, antropológicamente y de acuerdo a estudios realizados y sobre todo el estudio que realizamos nosotros, pues sí lo clasificamos en esas edades porque tiene que ver también con en qué contexto nacieron estas personas. Entonces hablamos, por ejemplo, de que los millennials son inmigrantes digitales. ¿Qué quiere decir inmigrantes digitales? Que nacieron en una época analógica, hicieron una transición a una época digital. Entonces ahí más o menos partimos un poco el tema de las edades y por eso sí hablamos que una persona que hoy tiene 38, 39, 40 años, sí le tocó vivir esa migración mucho más de cerca que a alguien mayor de 40. Por eso lo clasificamos hasta ahí. Y hablando de los centennials sí son 100% nativos digitales, nacieron con un smartphone en la mano.
Que ya, claro, estamos hablando del año 99. Estamos 2000. hablando de hace 20 años, digamos, el centennial más viejo, estamos hablando del 99. ¿Es práctico que una generación, en términos de planeación de mercadeo y de consumo, por llamarlo de alguna manera, es práctico que una generación abarque 20 años? ¿No es un espectro muy amplio? Pues digamos que lo vemos por patrones de consumo. Entonces, básicamente lo que nosotros investigamos es cuando hay cierta coherencia entre lo que hacen las generaciones y como hoy es tan fácil o relativamente más fácil que hace muchos años entender esos patrones de consumo y clasificarlos por la edad específica de cada uno. Entonces, pues lo que hacemos es agrupar. Si no, tendríamos una generación por cada año porque claramente sí hay unas pequeñas diferencias, pero lo que hacemos es tratar de agruparlo en un gran segmento de población para poder, como marcas, atacar, digamos, desde la comunicación en un segmento de población más amplio. ¿Qué representan estas dos generaciones en términos de consumo? Bueno, en términos de consumo, es una, digamos, esta pregunta tiene una respuesta muy, muy amplia porque hay muchas aristas entre lo que representa un millennial y lo que representa un centennial en términos, digamos, de las decisiones de consumo. Pero básicamente lo que los diferencia entre estas dos generaciones hay un tema en los centennials de pragmatismo, ¿no? Entonces, los centennials están mucho más enfocados hacia un tema de un consumo consciente, de un tema de sostenibilidad, de entender bien el origen de los productos, de dónde viene, dónde lo producen, quiénes son las personas que están detrás de la producción, cómo se consume y demás. Y en eso, digamos que las marcas tienen que ser mucho más transparentes. Por eso cuando vemos tendencias que están hoy aplicando, digamos, en el mundo de mercadeo, una de esas es la transparencia, cómo las marcas logran transparentar y mostrar toda su cadena y sus procesos de producción para que sus consumidores, que hoy en día casi 60% de la población son estos ennials, centennials y millennials, puedan entender y puedan ver todo el proceso de principio a fin, cosa que antes jamás pasaba. Es casi como entrar a la fábrica. Es literalmente como entrar a la fábrica y uno ha visto, o sea, desde hace varios años, marcas, pongo un ejemplo, una marca como McDonald's, mostrando el proceso de la producción de la carne. Cuando hace 20 años una compañía de estas tenía que salir a mostrar o a contarle a un consumidor de dónde venían los productos. Simplemente vendo hamburguesas y vendo papas y vendo nuggets y chao. Pero de ahí en adelante lo que ha venido pasando es yo tengo que mostrar cuál es mi proceso porque me están cuestionando. Y eso es lo que le está pasando a muchas marcas que como hay tanto acceso a la información y realmente los ennials, millennials y centennials tienen una obsesión por la investigación. Entonces, ellos están buscando constantemente información acerca de los productos, compartiendo información, preguntando con influencers, preguntando con gente conocida. Entonces, cuando reciben toda esta cantidad de información, lo que hacen es cuestionar a las marcas, el por qué el plástico, el por qué el agua, el por qué lo producen en Malasia, el por qué se preguntan y se cuestionan todo. Entonces, ahí las marcas, a través de un modelo de transparencia, lo que deben hacer es contar, abrir sus cartas y contar para que los consumidores sepan qué están comprando y por qué lo están comprando. Ahora, eso es una característica en la que las dos generaciones básicamente tienden hacia lo mismo. Correcto. Si ya viéramos una por una, ¿cuáles son las diferencias que podemos encontrar? No sé si podemos empezar por cuál. Podemos empezar por millennials. ¿Qué los distingue de otros grupos de consumo? ¿Y cuáles son los retos que tienen para la comunicación de marca? Vale, hablando de los millennials, digamos que los millennials hemos venido hablando y oyendo mucho el término de las experiencias. Los millennials buscan experiencias. Ahora, esas experiencias pueden tener un límite que puede rayar con la irresponsabilidad, ¿no? Entonces, decimos, es que los millennials ahora viven para viajar, viven para conocer el mundo, para tener experiencias de todo tipo y ya no les interesa tanto los bienes materiales como poder disfrutar diferentes momentos, ¿no? Y ahí es donde, digamos, entramos en un tema de decir,
los millennials y los centennials, ¿en qué se podrían diferenciar? En que probablemente los millennials son más enfocados en el balance, en un balance entre la vida personal y la vida profesional, mucho más cargado, diría yo, hacia la parte personal y al disfrute, al goce de las experiencias, mientras que el centennial es mucho más pragmático. Entonces sí estamos viendo un cambio sustancial entre estas dos generaciones, donde probablemente en esos 20 años de millennials estábamos hablando de gente que prefería no comprar un apartamento por ir a hacer el viaje a Europa, que gente que prefería no comprar un carro por caminar y disfrutar de la ciudad, mientras que hoy los centennials están mucho más enfocados en un tema más responsable, ¿no? Un tema de estudios, son más conscientes de que hay que ir a la universidad, que hay que hacer una maestría, que hay que estar capacitándose, y aún en temas como, por ejemplo, compra de vivienda, los centennials son mucho más conscientes de la construcción de patrimonio de lo que puede ser un millennial, que digamos está más enfocado a temas de vivir esas experiencias. Adicionalmente, digamos, los millennials se caracterizan mucho por el tema de emprendimiento. Creo que hemos visto un boom global en temas de emprendimiento en personas, digamos, que están catalogados dentro de esta generación de millennials, donde hay un espíritu de liderazgo enorme y unas ganas de hacer cosas y de hacer emprendimientos. De depender de sí mismos. De depender de sí mismos, pero con un tema de impaciencia muy grande. Entonces, sí hay ese afán de crear una compañía y que en un año ya esté facturando millones, ¿no? Esa es la visión un poquito del millennial, mientras que el centennial sí tiene una motivación muy importante por el tema de la independencia, lo motiva mucho más la independencia, pero es mucho más consciente, más racional que el otro. O sea, si lo pusiéramos en dos palabras, el millennial es un optimista y el centennial es un realista. El centennial es más consciente de la escasez. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Exactamente. ¿A qué puede deberse esa diferencia? Que esa diferencia es sustancial. ¿A qué puede deberse? O sea, ¿qué pudo haber pasado en esos 20 años de historia que lo que pudo haber llevado como a ese cambio? Pues a ver, yo diría que puede tener que ver con los resultados que se ven del ejercicio de los millennials. Es decir, cuando vemos que las cosas realmente no se consiguen en un abrir y cerrar de ojos, que hay que trabajar para conseguir las cosas, que no necesariamente el camino más rápido es el mejor, pues este tipo de cosas y este tipo de actitudes, cuando las vemos como espejo entre generación y generación, pues puede producir cierto tipo de alerta o de despertar, de decir, bueno, las cosas no son tan así, y puede que eso haya impulsado un poco a que en el caso de los centennials, que han visto esa evolución en las generaciones o que la están viendo y la están viviendo, pues las cosas empiecen a hacer una transición, tal vez hacia un poco lo que era antes, ¿no? La vida es de ciclos. Entonces a nosotros nos educaron, y digo, yo todavía alcanzo a ser millennial. No le quería preguntar, pero... Todavía alcanzo a ser millennial y a nosotros nos educaron con el formato de hay que ir al colegio, hay que ir a la universidad, hay que idealmente hacer un posgrado y hay que empezar a trabajar. Y lo que hicimos fue liberarnos de ese peso. Y sí y no, ¿no? Y entonces claro, entonces los millennials un poco es una generación también un poco rebelde en ese sentido, que cuestiona todo y quiere hacer las cosas de otra manera. Y vemos ahora los centennials, digamos, con una posición mucho más independiente, pero también más consciente. Entonces, vuelvo y digo, son ciclos. Entonces vuelven otra vez a ese modelo de...
oiga, sí, yo creo que sí tenemos que estudiar, yo creo que sí tenemos que terminar una carrera, tenemos que ser profesionales y tenemos que salir a buscar un trabajo y tenemos que crear patrimonio. Entonces eso es bien interesante en la evolución digamos, de los últimos 40 años de lo que han sido estas dos O generaciones. sea, un poco es que nuestro fracaso creó una generación mejor. Digamos que yo no lo llamaría fracaso, pero digamos que los centennials toman lo bueno, digamos, o puede que también tomen lo malo para transformarlo, y eso es positivo, digamos que eso a futuro, digamos, yo lo vería con buenos ojos. He visto, no sé si la percepción sea adecuada, pero ustedes que tienen los datos pueden confirmarlo, y pareciera que al centennial le gusta volver a la oficina, mientras que el millennial quería librarse de la oficina, más ir hacia el home office, el emprendimiento, lo que decíamos, y el centennial vuelve un poco como a la rutina de la generación X. Eso cada vez es posible como una regresión en algunas costumbres. Digamos que todavía es difícil con los datos hacer esa afirmación, porque todavía, pues como hablábamos, el centennial más joven no ha nacido todavía, y la población todavía no es laboralmente activa, es decir, esta generación todavía no está laboralmente activa, aunque empiezan a trabajar desde antes porque son más conscientes del tema del trabajo, pero todavía no podríamos afirmar que los centennials efectivamente quieran regresar al trabajo. Lo que sí podríamos decir es que quieren trabajar. Y eso hace Eso ya es una diferencia. Eso ya es una gran diferencia. Ahora, el mundo está evolucionando hacia modelos mucho más independientes de self-management, donde ya no necesariamente hay que estar en una oficina para producir, no hay, como decíamos, calentando silla, sentado 8 horas. Pues ya muchísimas compañías han transformado un modelo de home office, donde perfectamente podemos encontrar modelos híbridos, compañías que tienen 2, 3 días de home office, y seguramente pues esta generación se beneficiará de eso, pero yo creo que con un sentido de responsabilidad más alto. ¿Cuáles han sido como las marcas que le han tenido más difícil con estas generaciones? Cuando usted describe los millennials, uno piensa, bueno, ¿y los bancos qué hicieron? O sea, pero no sé qué otras marcas se vieron retadas por las características de los millennials y cuáles se verán retadas por las de los centennials. Pues a ver, yo creo que una de las más afectadas puede ser la industria de bebidas y la industria de alimentos. Y sobre todo por lo que hablábamos hace un momento, porque es una industria que tiene unos procesos que durante muchos años fueron ocultos, y digamos no ocultos de manera intencional, sino que fueron ocultos porque pues yo ofrecía un producto y punto, y nadie se cuestionaba qué pasaba antes de que ese producto llegara a una nevera. Las recetas, ¿no?, eran secreto de Estado. Las recetas eran secreto de Estado. Hay marcas que... Los ingredientes que se usaban eran un misterio, ¿no? Entonces, ahora estas nuevas generaciones, al cuestionarse todo, han empujado a que estas compañías muestren, abran sus cartas, ¿no? Y las que han logrado hacerlo y lo han hecho bien, han logrado recuperar esa confianza en el consumidor. Y realmente ahí lo que estamos hablando es de cómo cambió el paradigma de las marcas haciendo push marketing, ¿no? Yo tengo un producto que llevo vendiendo 100 años, 150 años, es exitoso, me lo han comprado por las últimas no sé cuántas décadas, pues me lo tienen que seguir comprando todos, y la cosa cambió. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ante estrategias de pull marketing, donde yo lo que tengo es que entender qué es lo que la gente quiere afuera, entender cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones, qué es lo que realmente los impulsa a comprar y cómo la marca les puede contribuir a su propósito de vida. Y ahí es donde hay un cambio en el paradigma muy importante, y donde las compañías y las diferentes industrias y las marcas tienen que migrar hacia eso. Y ahí nuevamente sale el tema de la transparencia. Ahora, hay generaciones que, digamos, de las que se hablaba hace 20 años, porque eran los grupos de consumo que se movían en ese entonces, baby boomers, generación X, que se originaban
que se originaron por situaciones o que se vieron influenciadas por situaciones mundialmente equivalentes en distintas partes del globo. Es decir, baby boomers surgen después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se afectó por la Guerra Mundial, Generación X vive un poco la Guerra Fría, que todo el mundo se afecta por la Guerra Fría, pero en el caso de millennials y centennials, el contexto económico del hemisferio norte, se podría decir, es uno y el del hemisferio sur es otro. Es decir, Latinoamérica vive una realidad totalmente distinta a la de Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos la crisis económica del 2008 golpea muy fuerte y lleva a unos millennials más conscientes y más, digamos, reaccionarios contra el sistema financiero. En nuestros países pasa una cosa distinta y con todo esto a donde voy es... Estas dos generaciones deberían tener comportamientos distintos en distintas regiones del mundo. Entonces, ¿qué diferenciaría a estas generaciones en Colombia, en Latinoamérica, de lo que podemos ver en Europa o en Estados Unidos? Porque a la larga, y la verdad es que siempre nos llegan los estudios que caracterizan a las generaciones allá y no acá. No sé si ustedes han podido desarrollar más esa aproximación. Sí, digamos que, a ver, hay un tema que es común en todos y es el tema de la globalización. Ese tema, el acceso a la información de manera más libre y más abierta, por un lado. Y por otro lado, el tema de la digitalización, ¿no? Que eso casi que nos ha pegado a todos con algunas diferencias de años, pero realmente no significativas. Es decir, la llegada de las tecnologías a los países, pues sí hay unos países obviamente en Latinoamérica con menos penetración de tecnologías y países en Europa supremamente desarrollados y Estados Unidos, pero realmente las dos cosas en común que lo hacen, digamos, homogéneo para el mundo es globalización y digitalización. Ahora, hablando, por ejemplo, específicamente de Colombia, estamos hablando de unos millennials que nacimos en guerra. Y que nacimos en guerra y que migramos, así como nacimos en el mundo análogo y migramos hacia el digital, nacimos en guerra y pareciera que estamos migrando como hacia un país en paz. Y no sabemos qué es la paz. Por eso digo pareciera, porque todavía no sabemos qué quiere decir eso. Exacto. Sin embargo, los centennials, probablemente estos centennials que no han nacido, van a nacer en un país en paz, o esperemos que nazcan por lo menos con una concepción de la paz diferente a la nuestra, o una concepción de la guerra diferente a la nuestra. Sí. Muy diferente, creería yo, que la nuestra. Entonces, eso sí va a marcar una diferencia significativa, y estamos hablando solo Colombia. Ahora, otros países en Latinoamérica, pues digamos, viven procesos distintos. Lo que sí es común es que esta parte de globalización y de digitalización hace que con ese acceso a la información más fácil se logre, digamos, cuestionar, se logre preguntar, se logre investigar y tener muchos más datos, no solamente desde la parte del consumidor, sino desde la parte de las marcas. Porque con todo el tema de Big Data, lo que yo tengo es el footprint de todas estas personas para poder entender y un poco desbloquear cuál es ese comportamiento para poder servir la comunicación más certera, para poder, digamos, desde la innovación generar productos y servicios que sean mucho más afines a estas generaciones. ¿Cuáles han sido como hablábamos de las marcas a las que más han retado, pero ¿qué tipos de marcas son las que mejor se han enfrentado a estas generaciones? Pues a ver, yo creo que las marcas de servicios han sido las que han entendido el tema de la inmediatez. Y no me gustaría llamarlo vagancia, pero un poco va por ahí, ¿no? El mundo va muy rápido y entonces ahora todo, quiero todo ya y quiero todo de manera inmediata y no tengo tiempo para esperar, y ahora la frase más, no tengo tiempo, ¿no? Entonces aparecen compañías... La alcahuetería es buen negocio. La alcahuetería es buen negocio. Pues, ¿cuál es el negocio de Rappi? Sí. ¿No? Ponerme al servicio absolutamente todo al clic de un dedo, en mi casa, en mi oficina y en cualquier lugar del mundo, porque ya abrirán en el resto del universo.
Entonces, eso digamos que es bien interesante porque son compañías que han logrado entender el comportamiento. Compañías, digamos, de contenidos, por ejemplo, que han logrado entender cómo consume contenido estas generaciones y que han migrado hacia plataformas digitales que lo migraron a tiempo y que hoy son líderes en consumo. Temas de movilidad, por ejemplo. Entender que también al clic de un dedo y sobre todo por un tema de seguridad en Latinoamérica y en otros países, pues yo tengo un carro, un taxi que me transporta de un lugar a otro. Yo siento que ese tipo de compañías que han entendido el comportamiento de consumo y que se han movido rápido con transparencia y sobre todo con tecnología para entender comportamientos son las que han logrado pues ser exitosas en este tipo de generaciones. Supondríamos que las patinetas y bicicletas son un producto muy millennial. Sí, digamos que están muy conectadas con los valores de estas generaciones, porque están conectados con un tema de sostenibilidad, están conectados con un tema de inmediatez, las encuentro, bueno, digamos que el tema de disponibilidad cada vez está creciendo más en las grandes ciudades de Latinoamérica y hay un sentimiento de estoy contribuyendo con algo, ¿no? Y al mismo tiempo estoy disfrutando de una experiencia diferente. Estoy disfrutando mi ciudad sin el caos del trancón, estoy respirando aire puro, estoy, entre comillas, pero estoy contribuyendo a que haya menos contaminación, estoy llegando más rápido al trabajo. Entonces sí hay mucha, digamos que este tipo de servicios hacen que se conecte muy bien con los valores de los Ennials. Ahora, lo que hace Rappi no fue monopolizar una costumbre muy colombiana, o sea, porque pedimos domicilios desde los 80 a la tienda de la esquina. De hecho, la pereza colombiana de salir a comprar es lo que fomentó que los celadores vendieran gaseosas, ¿sí? Absolutamente, sí, la pereza no es nueva. La pereza no es nueva y lo que hizo fue poner al servicio una tecnología que conecta servicios, muchos servicios, porque ya hoy uno entra y yo me pregunto qué no hacen hoy qué no hace Rappi por mí. Sí. Y la pregunta es difícil de responder. Entonces lo que han hecho es eso, es conectar necesidades de los usuarios a través de una plataforma tecnológica con personas que ofrecen un servicio y yo diría como que en el menor tiempo posible. Bueno, usted llegó acá con un montón de notas que no sé si eran para esto. Que no le estoy preguntando porque no quiero dejar porque no quiero dejarlo por fuera. Yo creo que ya yo me traje la copialina, como es, porque yo todavía y puedo decir que no la he usado. No la usé y ahorita la estoy repasando y creo que ya no nos queda nada por contar. Tiene todo en la mente. Tenía muchas cosas en la cabeza. Digamos que, a ver, una cosa que sí es importante de destacar de esta generación es el tema de que para las marcas son una audiencia, pero ellos también tienen su propia audiencia. Y eso es bien interesante, porque ya hay un tema de que estas generaciones, todos tienen potencial de ser influencers, ¿no? Entonces, ahí eso es bien importante entenderlo desde el comportamiento, saber como marcas cómo generar un contenido que sea compartible, porque esta generación ya es una generación de más que de visualizadores de contenido. Uno dice, no, es que la gente consume contenido. Bueno, estos son curadores de contenido, porque no solamente lo consumen, sino lo consumen, lo editan, lo modifican a sus creencias y a lo que ellos creen que es correcto y lo comparten. Entonces eso también es importante para las marcas, entender que el potencial de un contenido que yo cree tiene la posibilidad de ser transformado, porque yo hacía una valla y pues la valla era la valla y se quedaba ahí y hoy en día y se queda ahí y ahí va a estar un mes, 2 meses lo que la tenga puesta, pero yo puedo hacer un post y ese post tiene el potencial de ser manipulado por cualquier persona y de ser compartido interpretado y transformado.
Entonces, eso es algo que es bien interesante para entender digamos, el comportamiento de estas personas con los contenidos en digital. ¿Se planean campañas o estrategias pensando en, vea, vamos a publicar esta valla, por usar el mismo ejemplo, y esperamos que la gente lo interprete así, 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 así? ¿Se está llegando a ese punto en la planeación? Digamos que yo creo que siempre se ha intentado hacerlo así, o sea, uno siempre, digamos, las agencias y las marcas siempre han tratado de crear piezas de comunicación donde sea que estén, que sean interpretadas de cierta forma. Yo creo que ahora la diferencia es que estamos entendiendo que hay múltiples interpretaciones y ya estamos más abiertos a que haya múltiples interpretaciones. Por eso el tema de segmentación de audiencias, que antes no pasaba, pues digamos que sí se definía un target y se creaba había un target de marca, había un target de comunicación, había un shopper, ¿no? Ahora digamos que ya hay múltiples segmentos donde yo le puedo hablar a diferentes personas. Por eso hoy hablamos también de un tema de creatividad dinámica. Quiere decir la creatividad dinámica que una compañía de retail, por ejemplo, puede tener 140 audiencias distintas porque tiene 10.000 SKUs dentro de sus tiendas. Entonces, ¿cómo hago yo para servirle contenido a 140 audiencias distintas? Pues hay un modelo que se llama creatividad dinámica, y la creatividad dinámica lo que hace es juntar diseños, X cantidad de tipos de diseños con X cantidad de tipos de copy, y se cruzan a través de plataformas de herramientas tecnológicas para yo servirle el contenido a cada persona con específicamente lo que está buscando, con además la posibilidad de hacer pues lo que llamamos el A/B testing o el ABCDE testing, hacer una X cantidad de piezas y ver el performance, cómo están siendo los resultados de cada una de las piezas, para yo entender realmente cada persona qué es lo que quiere ver. Bueno, la parte final del podcast de P&M se llama El Confesionario, donde hacemos 3 preguntas a nuestros invitados para conocerlos mejor. El Confesionario. Primera es, hoy mucha gente usa la palabra millennial, a veces hasta como insulto. ¿Qué usos de la palabra millennial más lo han disgustado? Ya después de que nos confesó que también está dentro de los millennials. Entonces, ¿qué usos de la palabra millennial son los que más le han molestado? Yo creo que la analogía con el vago. Porque realmente, y esto es generaciones mayores, ¿no? Sí. Que dicen, estos millennials, es que este millennial que me renunció porque no está de acuerdo con el propósito de la compañía, pues entienda que le va a seguir pasando, ¿no? Y ese tipo, digamos, de interpretaciones de el millennial es el flojo, el millennial él es el que quiere todo fácil, el millennial es el vago, digamos y lo hablábamos antes, hay un tema de irresponsabilidad, no visto desde la manera más negativa, pero tampoco no es una generación de vagos, es una generación de emprendedores, ¿no? Es una generación de soñadores y de optimistas, que no está mal, ¿no? Pero pues como todas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que lo tilden de vago probablemente es la que más me molesta. ¿Cuál ha sido su mayor alcahuetería a través de Rappi? Mi mayor alcahuetería a través de Rappi, pero yo creo que la mayor alcahuetería realmente es la del Rappi, no sé cómo se llama, la de pedir dinero en efectivo. Sí, eso se puede. Sí, se puede y es la mayor alcahuetería, pero me salvó la vida en un parqueadero una vez. Es que ese es el problema con los parqueaderos, ¿verdad? Que no reciben débito. Exactamente. No, o sea, ya lo voy a tomar como consejo para alcahuetearme yo también, porque he tenido ese problema más de una vez. O sea, el tema es, para que lo entiendan los oyentes, que muchos ya lo habrán entendido, pero uno llega a sacar el carro o la bicicleta y le dicen, aquí no recibimos sino efectivo, y uno, pues los millennials ya no tenemos efectivo. Tal cual. ¿Y quién carga efectivo en estos días? Entonces uno tiene que irse hasta el cajero 5, 6, 10 cuadras, dependiendo del banco, para volver, y entonces se vuelve un problema. Exactamente. Y creo que hay otra alcahuetería que he cometido, y es pagar más por el domicilio que por lo que compré. Que el antojo sea más grande que
¿no? Una chocolatina de 2.000 pesos con un domicilio de 5.900. Hay un concepto de marketing para eso, ¿verdad? El valor percibido versus valor real. Sí, no sé correcto. si es por ahí. Exactamente eso. Y lo otro que es el tema de la inmediatez. Yo pago lo que sea porque esté aquí. Y tengo un supermercado a 10 pasos de mi apartamento. Vamos al otro extremo, digamos, siendo millennial, ¿cuál ha sido su comportamiento más analógico? Mi comportamiento más analógico yo creo que es el de la agenda. El de la agenda. ¿Ah, sí? El de la agenda. ¿Apunta? Sí, el de apuntar. No apunto, a ver, no apunto notas, por ejemplo, de reunión en una agenda, lo hago en un iPad, pero porque me facilita mucho compartirlo después con el equipo o tenerlo de manera digital, pero lo que sí anoto son la lista de pendientes en libretica y voy tachando. La listica. La listica de pendientes. De todo, personales y desde la lista del mercado hasta las citas y todo lo, digamos, relacionado con oficina. Sí, bueno, no, la lista de mercado yo sí la hago en Excel, pero... O en Rappi. No. Ahí el valor real sí se incrementa, sí es muy por debajo del valor percibido, entonces no. Pero donde iba es, claro, el anotar las tareas por hacer iba tachando. Creo que todavía no hay una aplicación suficientemente eficiente hasta para el eso. iPhone la tiene, es Es igual. Pues el Reminders, creo que se llama. Sí, o recordatorios. Recordatorios. Pero mi pregunta es, tachando. ¿se llena de papelitos? Sí. ¿O tiene un solo cuaderno para eso? No, me lleno de papelitos. Me lleno de papelitos, pero tengo un orden mío. Que mi esposa no entiende, pero es un orden mío. Tiende a pasar. Por eso las empresas de Post-its aún no han muerto. Exactamente. Bueno, Esteban, muchas gracias por estar en el podcast de P&M. A quienes nos escuchan, recuerden que también pueden escuchar este podcast por Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, YouTube, Facebook. Esto porque si llegaron por alguna de esas 5 plataformas, pues posiblemente recordarles que pueden conectarse a cualquiera de las demás. Así que sigan conectados con el podcast de P&M. Muchas gracias. Mil gracias. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.